Bueno, hablaremos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. María Antonieta que vino para casarse con el Delfín, o sea, con el heredero de la corona, el nieto de Luis XV, quien sería luego Luis XVI. Pero cuando vino, el tipo era el príncipe y reinaba todavía Luis XV. Y Luis XV tenía una amante muy famosa que era Madame de Barry. Y con la llegada de María Antonieta se produjo una enemistad con la de Barry. Era el año 1770, Luis XV ya estaba viejo, y la de Barry, que era la antigua favorita, hacía lo imposible para sostenerse en la corte. ¿Viste? Ya el rey no le daba mucha bolilla, todos estaban muy pendientes de la recién llegada de Viena, María Antonieta, que como he dicho, se había casado por poderes, es decir, se conocieron ya después de casados, con el Delfín, el futuro Luis XVI. Ahora bien, en la corte y en el pueblo ya sabían que pronto tendrían nuevos reyes, porque como se ha dicho, Luis XV estaba bastante bichoco. Y también sabían que una nueva mujer iba a tener influencia, que la influencia de Madame de Barry iba a terminar y que María Antonieta iba a ser muy importante en las decisiones del reino. Y entonces la de Barry empezó a conspirar para ver si podía conseguir que el Delfín repudiara a María Antonieta, que el matrimonio fracasara y que finalmente el Delfín se casara con alguna otra muchacha ante la cual ella pudiera ejercer alguna clase de influencia. Parece, en realidad, que después de 3 años de vida en común con el Delfín, María Antonieta todavía era virgen. Parece que el príncipe tenía algunas complicaciones que hacían imposible el encuentro amoroso, a no ser que se entregara a unas operaciones a las que el tipo no quería someterse. Decía que prefería esperar a que la naturaleza lo ayudara por sí sola. Y el tiempo pasaba. De vez en cuando el Delfín se reunía con su esposa, pero siempre regresaba a sus habitaciones, ya que vivían cada uno en su pieza, regresaba avergonzado. Por otra parte, María Antonieta trataba de olvidar el asunto, aturdiéndose en fiestas donde se bailaba la noche entera. En realidad, unas fiestongas con elegantes marqueses, bellas amigas, qué sé, el Delfín dormía. Además, ella había creado un teatrito donde interpretaba comedias, organizaba bailes de máscaras y buscaba afectos. No tardó en verse rodeada de adoradores respetuosos. ¡Ay, qué bien! Respetuosos pero apremiantes. Era una situación peligrosa para la futura reina de Francia, déjenme de embromar. Entre los que la vigilaban, para ver si pisaba el palito, por no decir otra cosa, estaba Madame de Barry a la espera de ver algo digno de ser contado al rey o al Delfín. Así que la controlaba. No solo se trataba de delatarla, sino también de contarle al pueblo qué es lo que hacía la mina para desacreditarla. Entre los acompañantes habituales de María Antonieta en los bailongos, había 2 caballeros que eran muy notables por su galantería. Estos 2 caballeros eran nada menos que los 2 hermanos del Delfín, el conde de Provenza, que era muy joven, y el conde de Artois, el futuro Carlos X. Los 3 hermanos eran completamente distintos entre sí. El Delfín era gordo, tímido, fácil de asustar, serio, trabajador, sincero y bueno. No le gustaban las fiestas, se complacía mucho ante la fragua y el yunque que tenía en sus aposentos. Trabajaba, era relojero, mecánico, también le gustaba la ebanistería, y muchas personas sonreían maliciosamente cuando lo veían ocuparse de sillas cuando estaba a punto de ocupar el trono. Pero bueno. El otro hermano, el conde de Provenza, futuro Luis XVIII, era culto pero egoísta, malicioso, ambicioso. Deseaba la corona y odiaba
a su hermano mayor y se esforzaba por conquistar a María Antonieta, de la que estaba redondamente enamorado. El tercero, el conde de Artois, era un muchacho seductor, frívolo, muy elegante, de gran inteligencia, y a él María Antonieta lo eligió como su camarada, su amigo. En cambio, al conde de Provenza, al otro lo rechazó, y el conde nunca le perdonaría eso a María Antonieta. Entonces María Antonieta y el conde de Artois andaban siempre juntos, representaban comedias, corrían por el parque del palacio, se perdían en los bosques, paseaban montados en burro. Uno de los entretenimientos preferidos de María Antonieta era caerse del burro. Mire qué bien. Y como excusa, revelar al conde de Artois algunas partes de su cuerpo. Ay, me caí. Que son esas partes que quedan al descubierto cuando uno se cae del burro. Con todas esas ropas que llevaban. Claro, ese que quedaría una pantorrilla. Sí, hay que caerse. No crea, usaban unos escotes por el ombligo. Una noche la Dubarry, muerta de celos, le dijo al viejo rey Luis XV, que María Antonieta tenía un capricho y que ese capricho era el conde de Artois. Y el rey no le creyó. La Dubarry entonces hizo correr esta misma bolilla entre los escritores de folletines de París. Hablaré 30 segundos de esto. Siempre existió en París la costumbre de editar unos relatos, unas novelitas baratas, incluso que venían con versos, sobre la actualidad política, y donde aparecían personajes haciendo confesiones, metidos en historias escabrosas. ¿Reales? No. Muchas veces reales, o que al menos tenían pretensiones de tal, pretensiones de realidad, quiero decir, ¿no? Y entonces hizo correr la bolilla ahí, la Dubarry, para que todos se enteraran de que María Antonieta andaba con Artois. Y los rumores, imagínense, yo. Y algunos autores de folletos llegaron a acusar a María Antonieta de querer envenenar al Delfín para reclamar luego el trono junto con Artois. Salió también un poema satírico titulado Los amores de Charlotte y de Toinette. También apareció una falsa confesión secreta del conde de Artois, en la que el autor hacía decir al de Artois todo lo que hacía con María Antonieta en los bosques, con lujo de detalles. Toda esta literatura delirante era aceptada por la gente sin discusión. Y esto hizo mucho daño, como ya veremos, a María Antonieta. Bueno, seguían las fiestas y los bailongos con el conde de Artois. El conde le contaba a María Antonieta anécdotas obscenas que parece que le gustaban mucho. La verdad es que nunca se supo si verdaderamente el conde tuvo algún encuentro verdaderamente amoroso con María Antonieta, pero se sospecha que no. Pronto Madame Dubarry tuvo otro pretexto para desprestigiarla. En una fiesta, María conoció al embajador de Suecia, nada menos que Axel Fersen. Después iba a tener mucha importancia en la historia de esto. La futura reina quedó deslumbrada cuando lo vio, ¿no? Después no se dijeron nada, no fueron presentados, pero en un baile de máscaras, Fersen inició una conversación galante con una muchacha y muy entusiasmado la quiso arrastrar a un pasillo, pero pronto se dio cuenta de que había un círculo de hombres alrededor de la chica. Todos esperaban con aspecto ceremonioso que ella dejara de hablar con él. Fersen, muy preocupado, se alejó. La joven lo saludó con la cabeza y se alejó hacia el primer piso. Y al rato apareció en el palco real. O sea, se había estado conversando a la futura reina de Francia, el tipo que creía que era una mina cualquiera que se le iba a levantar. Entonces Fersen se asustó y se fue. Se fue al extranjero. No volvió hasta un tiempo después. Pero este episodio casi casual llegó a oídos de la Dubarry, que una vez más difundió ese chisme. El viejo rey Luis XV también la escuchó otra vez, pero no le importó.
Llena de odio entonces, la Dubarry inició una nueva campaña de calumnias. Esta vez deseaba que el Delfín repudiara a su esposa, pero no tuvo tiempo, porque el rey Luis XV cayó enfermo de viruela, le agarró una viruela que en 4 días se murió. Luis XVI y María Antonieta lloraban, abrumados por la carga que les caería sobre sus espaldas, qué sé yo. Pero la primera medida de gobierno fue esta. A pedido de María Antonieta, Luis XVI echó de la corte a Madame Dubarry. Primer acto de gobierno. Derrotada para siempre, entonces, la antigua favorita se despidió del palacio, se refugió en un lugar lejano y vivió, incluso hasta que la revolución la vio luchando en el seno de los grupos monárquicos. Sin embargo, cuando ella se fue, las riendas del grupo de calumniadores pasaron al conde de Provenza, al hermano del rey, que siguió lanzando acusaciones terribles sobre María Antonieta, compuso canciones obscenas, pero ella pensó que todo se apaciguaría con el tiempo, continuó viviendo como antaño, y así siguieron las cosas. Ella pudo acostarse finalmente con el rey, que se sometió a la operación correspondiente y pudo cumplir con sus obligaciones de marido con cierta solvencia. Pero cuando después vino la revolución y ambos fueron condenados fueron llevados al cadalso, a la guillotina, el pueblo insultaba a Luis XVI por sus actos políticos, pero a ella la insultaban y le echaban en cara justamente lo que no había hecho, sus amores con el duque de Provenza, todo lo que decían esos pasquines. Los pasquines. Y Axel Fersen, aquel sueco que se escapó, volvió a última hora, tampoco se sabe si tuvo un romance con ella, pero arriesgó su vida para organizar la huida del matrimonio real. Una huida que, como saben ustedes, fracasó porque fueron interceptados en Bahrein. Esa fue la reaparición de Fersen. Pero ella, segundos antes de morir, seguía escuchando prostituta, que ha sido la amante del duque de Provenza, todo lo que decían los pasquines, extraordinarios. Esos pasquines que acompañaron a la historia política de Francia siempre. Hemos ido a la discoteca y le contamos esta historia. Se conmovió el discoteca. Ni se movió, medio Es se una movió, bestia. no ¿Cómo puede importa, ser nada. algo Él suyo? incluso dijo, para mí que tenían razón los tipos de los pasquines, también a mí no me digan que no andaba con el duque de Provenza y con el de Artois, etcétera, ¿no? Y me dio una milonga que se llama El Conventillo, que justamente trata... No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Trata de todos estos chismes, de cosas que yo la vi al otro, que sí, qué sé yo, que si fulano, que si mengano, todas estas cosas que hacen tanto daño, ¿no? Así que escucharemos a Edmundo Rivero en El Conventillo. Adelante. Bueno, hablaremos de la llegada a la corte de Francia de María Antonieta. María Antonieta, que vino para casarse con el Delfín, o sea, con el heredero de la corona, el nieto de Luis XV, quien sería luego Luis XVI. Pero cuando vino, pendientes de la recién llegada de Viena, María Antonieta, que como he dicho, se había casado por poderes, es decir, se conocieron ya después de casados, con el Delfín, el futuro Luis XVI. Ahora bien, en la corte y en el pueblo ya sabían que pronto tendrían nuevos reyes, porque como se ha dicho, Luis XV estaba bastante bichoco. Y también sabían que una nueva mujer iba a tener influencia, que la influencia de el tipo era el príncipe, y reinaba todavía Luis XV. Y Luis XV tenía una amante muy famosa que era Madame Dubarry. Y con la llegada de María Antonieta se produjo una enemistad con la Dubarry. Era el año 1770, Luis XV ya estaba viejo, y
La Dubarry, que era la antigua favorita, hacía lo imposible para sostenerse en la corte. ¿Viste? Ya el rey no le daba mucha bolilla, todos estaban muy